Hola a todos, mi nombre es María Eugenia Galán, soy licenciada en nutrición y vamos a hablar en esta clase de rotulado nutricional y selección de grasas. Para comenzar la clase vamos a repasar algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es un rótulo? Un rótulo es toda inscripción, leyenda o imagen adherida al envase del alimento. Su función va a ser brindar al consumidor información sobre las características particulares de los mismos, quedando prohibida toda información o mensaje que no sea adecuado o que induzca a engaño o error al consumidor. ¿Qué es un alimento? Alimento es toda aquella sustancia que se ingiere en estado natural, semielaborada o elaborada, se destina al consumo humano y aporta al organismo los materiales y o la energía necesaria para el desarrollo de sus procesos biológicos. Se incluyen aquellas sustancias o mezclas de sustancias que se ingieren por hábito, costumbre o como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo. Es decir, podemos considerar también un alimento a ciertas hierbas o condimentos que el individuo ingiera, aunque los mismos no tengan ningún valor nutritivo. ¿Qué es un ingrediente? Ingrediente es toda sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplean en la fabricación o preparación de alimentos y que están presentes en el producto final en su forma original o modificada. Cuando hablamos de nutriente, nos referimos a aquellas sustancias presentes en los alimentos que resultan indispensables para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud. Dentro de los nutrientes encontramos los macronutrientes, es decir, aquellos que se requieren en grandes cantidades, como son los hidratos de carbono, proteínas y grasas, y los micronutrientes o vitaminas y minerales. Cuando hablamos de nutrientes, uno de los principales y que muchas veces es dejado de lado es el agua. El agua es el componente principal de los seres vivos, es el medio por el cual se comunican las células, se transporta oxígeno y nutriente a los diversos tejidos. Cumple diversas funciones como ayudar en la eliminación de residuos, regular la temperatura corporal y va a proporcionar el medio donde se van a desarrollar todas las funciones bioquímicas en las células y tejidos. Para ir terminando con el repaso, veremos entonces qué es un aditivo alimentario. Va a ser cualquier ingrediente agregado a los alimentos intencionalmente, sin el propósito de nutrir, pero con el objetivo de modificar sus características. Son ejemplos de los mismos los espesantes, conservantes, colorantes y más. Los rótulos deben contener información obligatoria. Dentro de esa información encontramos lo que se llama denominación de venta del alimento, que debe aparecer en la cara principal del envase del mismo, junto con la marca o el logo del producto, y va a ser el nombre específico que indica las características de dicho alimento. La lista de ingredientes. Resulta importante dentro de la lista de ingredientes saber que los mismos deben declararse de mayor a menor según la cantidad que estén presentes en el alimento, y que los aditivos alimentarios también deben declararse luego de esa lista de ingredientes. Explicar esto permite que el paciente pueda identificar aquellos ingredientes que se encuentran en mayor cantidad y descartar cierto alimento o producto si dicho ingrediente debe ser controlado por el paciente. Siguiendo con la información obligatoria, también en el rótulo debemos encontrar el contenido neto, es decir, la cantidad de alimento que se encuentra dentro del envase, la identificación de origen, nombre o razón social y dirección del importador, solamente para alimentos importados, identificación del lote, fecha de duración o vencimiento, que va a ser el lapso de tiempo durante el cual ese alimento va a estar apto para ser consumido, preparación e instrucciones del uso de alimentos, cuando esto corresponda, y el rotulado nutricional. El rotulado nutricional es toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades de un alimento. Es lo que le va a permitir al consumidor conocer con mayor detalle las características nutricionales de ese alimento, y esta información debe estar referida a una porción determinada, expresada en una medida casera de consumo habitual, para que resulte útil a la hora de comprar y comparar alimentos. ¿Cuál es la información que comprende un rotulado nutricional?
Por un lado, tendremos la declaración de cantidad de energía y nutrientes que contiene dicho alimento por porción, dentro de lo cual encontraremos el valor energético, expresado tanto en kilocalorías como kilojoules, que es otra unidad de medida, teniendo en cuenta que una kilocaloría equivale a 4,18 kilojoules. Hidratos de carbono, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio. Esos son los nutrientes que tienen que estar declarados en forma obligatoria. Luego también se puede hacer referencia a cualquier otro nutriente. En el caso particular de las vitaminas y minerales, las mismas van a ser declaradas siempre y cuando se encuentren presentes en una cantidad superior al 5% de la ingesta diaria recomendada por porción. Esta declaración es opcional, excepto en aquellos alimentos considerados especiales, es decir, que son especialmente preparados para satisfacer necesidades particulares de nutrición y alimentación en determinados grupos nutricionales. En este último caso, entonces la declaración de las vitaminas y minerales es obligatoria. Por otro lado, encontramos lo que se llama declaración de propiedades nutricionales o información nutricional complementaria, que es una información totalmente opcional y es aquella expresión que va a indicar que el alimento posee propiedades nutricionales particulares relativas a su valor energético y o a su contenido de nutrientes, como por ejemplo sin sal agregada o 0% colesterol. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar la información de rotulado nutricional? Vamos a ver que la información nutricional está expresada por porción, indicando su cantidad en gramos o mililitros y su equivalencia en unidades o una medida casera, que se indica la cantidad de energía que aporta ese alimento por porción, que se encuentran los nutrientes que deben ser declarados en forma obligatoria y que ya vimos anteriormente. El valor diario es la ingesta diaria recomendada de un nutriente para mantener una alimentación saludable. El porcentaje del valor diario, entonces, será el porcentaje de la ingesta diaria recomendada de un nutriente que se cubre con una porción del alimento. Las necesidades nutricionales pueden variar según la edad, el peso, el momento de la vida, por ejemplo, embarazos o lactancia, la actividad física y el estado de salud de cada persona. Para cada nutriente se ha establecido un valor diario determinado, que lo veremos en el siguiente cuadro. Como conclusión, podemos decir que para mantener un peso saludable hay que evitar superar el 100% del valor diario recomendado, tanto del valor energético total como del consumo de grasas totales. Así también resulta importante disminuir el consumo de grasas saturadas, grasas trans y sodio para mantener un estado de salud favorable. Es importante tener en cuenta cuándo se puede expresar cero o no contiene para valor energético y o contenido de algún nutriente. Cuando dicho alimento contenga cantidades menores o iguales a aquellas que han sido establecidas como no significativas, podrá ocurrir esto. En el cuadro podemos ver los valores que se deben tener en cuenta para declarar cero o no contiene con respecto al aporte energético o a los nutrientes que son de declaración obligatoria. Hasta ahora dijimos entonces que la información de rotulado nutricional para permitir al consumidor conocer con mayor detalle las características nutricionales de ese alimento y poder comparar y seleccionar aquel que se adecúa mejor a sus necesidades, esta información debería estar entonces referida a una porción determinada. Ahora nos preguntamos entonces, ¿qué es una porción? Como verán, la porción es la cantidad promedio de alimento que debería ser consumido en una ingesta por personas sanas mayores a 3 años de edad, con la finalidad de promover una alimentación saludable.
Los tamaños de las porciones que deben figurar en los rótulos alimentarios también han sido previamente establecidos y las mismas siempre deben expresarse con su equivalente en medidas caseras. De lo contrario, sería imposible para el consumidor realizar cálculos en el momento de hacer las compras y poder comparar diversos productos. Podemos sacar como conclusión el hecho que para mantener un peso saludable es recomendable controlar las porciones de cada alimento, especialmente de aquellos cuyo aporte de azúcares y grasas sea más elevado. Con la lectura del rotulado podemos determinar entonces cuando un alimento resulta alto o bajo en algún nutriente determinado y explicarle al paciente que en base a dicha lectura realice una mejor selección de los alimentos que consume. Cuando tenemos que educar al paciente en la selección de grasas dentro de los alimentos, sabemos que las grasas trans, tanto como las grasas saturadas y el colesterol dietario, aumentan el colesterol LDL, disminuyen las partículas HDL, y este tipo de grasas aumenta el riesgo de padecer o contraer enfermedades cardíacas, hipercolesterolemia, ciertos tipos de cánceres, obesidad, presión arterial alta o diabetes tipo 2. Vamos a considerar un alimento de bajo contenido en grasa total cuando el mismo contenga 3 gramos o menos de grasas totales por porción. Por ejemplo, la manteca se considera un alimento alto en grasas totales, con predominio en grasas saturadas y trans, ya que una porción de 10 gramos, es decir, una cucharada sopera aproximadamente, aporta 8,4 gramos de grasas totales, 5 gramos de grasas saturadas y 0,4 gramos de grasas trans. Al mismo tiempo, consideraremos un alimento con bajo contenido en grasas saturadas cuando el mismo contenga 1 gramo o menos de dichas grasas por porción. Si hacemos referencia al colesterol contenido en el alimento, cuando el mismo aporte un 5% o menos del valor diario recomendado de colesterol por porción, diremos que su contenido es bajo. Por lo contrario, si el aporte es de un 20% o más del valor diario recomendado por porción, entonces el contenido de colesterol de dicho alimento es elevado. ¿Qué sucede con la declaración de grasas trans en las etiquetas o rótulos alimentarios? En realidad no existe un valor diario recomendado de grasas trans, por lo cual no vamos a encontrar un porcentaje de valor diario recomendado de las mismas en las etiquetas de información nutricional. Pero igualmente podemos usar los rotulados para saber si el alimento contiene o no dichas grasas, verificando si aparecen gramos de grasas trans en el mismo. Y teniendo en cuenta que para que su contenido sea considerado como 0, las mismas deberían estar presentes por debajo de 0,2 gramos de grasas trans por porción de alimento. Resumiendo, es conveniente disminuir el consumo de ácidos grasos trans, grasas saturadas y colesterol, así como también preferir la selección de grasas insaturadas, aquellas que vamos a encontrar dentro del aceite de oliva o canola, frutos secos como nueces, avellanas, almendras, ácidos grasos omega 6 y omega 3. Hay que tener mucho cuidado porque al elegir alimentos sin grasas o bajos en grasas no significa que los mismos no contengan ningún tipo de las mismas ni que sean 0 calorías. En muchas ocasiones, para lograr realzar el sabor de este tipo de alimentos, se añade, por ejemplo, mayor contenido de azúcares y de esta manera el valor calórico es mucho mayor o igual a un producto que tenga mayor cantidad de grasa.
En cuanto a la declaración sobre el contenido de sodio, sabemos que los alimentos que proporcionan el 5% del valor diario recomendado o menos de sodio por porción van a ser considerados bajos en este mineral, y aquellos que proporcionan un 20% del valor diario recomendado o más, entonces son altos en sodio. Es importante verificar el contenido de sal incluso en aquellos alimentos cuya etiqueta declare con menos sodio. El sodio se encuentra oculto en muchos alimentos y es primordial que eduquemos a los pacientes para que puedan visualizarlo y encontrarlo, aunque no esté declarado como tal. Por ejemplo, si el paciente es hipertenso y nosotros queremos limitar el consumo de sodio, entonces podemos explicarle que si el sodio justamente se encuentra dentro de los primeros 3 ingredientes de la lista, ese producto es necesario que sea descartado. Otro nutriente que debemos tener en cuenta cuando realizamos la selección de alimentos y que es un nutriente importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares es la fibra o el contenido de fibra de dichos alimentos. Para garantizar un mejor aporte de la misma, en los productos envasados debemos elegir alimentos de granos integrales, como es el caso del arroz, fideos o panes. La fibra también va a estar presente en frutas, legumbres y vegetales y se debe ingerir como mínimo 25 gramos de fibra por día. Consideraremos un alimento de alto contenido en fibra si el mismo posee 5 gramos o más por porción. Buena fuente de fibra cuando este alimento nos provea entre 4,9 a 2,5 gramos de fibra por porción. Para ver un ejemplo, una lata de lentejas en conserva contiene 8,6 gramos de fibra por porción, razón por la cual podemos considerarlo fuente de dicho nutriente. Existe también una gran confusión en cuanto a lo que es un producto considerado diet o light o un producto bajas calorías, y encontramos gran variedad de los mismos en las góndolas de los mercados. Por eso vamos a hablar un poco acerca de los mismos y tratar de clarificar estos conceptos. Con respecto a los productos dietéticos, tenemos que tener en cuenta que son aquellos alimentos que han sufrido una modificación química, física o biológica, cambiando su composición original según necesidades nutricionales de distintos grupos poblacionales. Dentro de los productos dietéticos vamos a encontrar subgrupos de acuerdo a las modificaciones que hayan sufrido esos productos o alimentos. Hay que tener en cuenta que antes de consumir o seleccionar este tipo de alimentos es necesaria una evaluación previa de sus componentes para saber si el mismo es adecuado o no. Si analizamos aquellos alimentos que han sido modificados en base a su valor energético, es decir, a las calorías totales que aporta dicho alimento, vamos a encontrar alimentos reducidos en calorías, que van a ser aquellos que van a aportar un 25% menos de calorías con respecto al alimento estándar, alimentos libres en calorías, considerados aquellos que aportan menos de 5 kilocalorías por porción, bajos en calorías cuando aporten menos de 40 kilocalorías por porción, o alimentos light, que son aquellos que aportan 1/3 menos de calorías que el estándar. El alimento light puede ser light según el valor energético o si el aporte de otro nutriente también se encuentra reducido. En aquellos alimentos que han sufrido una modificación en su composición glucídica, es decir, en su contenido de hidratos de carbono, podemos encontrar alimentos reducidos en azúcar, aquellos que presentan un 25% menos de azúcar con respecto al alimento estándar,
alimentos libres de azúcar, que contienen menos de medio gramo de azúcar por porción, o alimentos sin azúcar, que son aquellos que no han recibido agregado de azúcar, pero pueden aportarla naturalmente. Si nos detenemos a analizar aquellos alimentos que han sido modificados en su composición lipídica, vamos a encontrar alimentos sin grasa, es decir, aquellos que van a proveer menos de medio gramo de grasa por porción, bajos en grasa, cuando el aporte total de grasas totales sea de 3 gramos o menos por porción, reducidos en grasa, van a aportar un 25% menos de grasa que el alimento estándar. También encontraremos alimentos bajos en grasas saturadas, cuando la cantidad de las mismas sea de 1 gramo o menos por porción, o cuyas calorías provenientes de grasas saturadas no superen el 15%. Alimentos sin colesterol o libres de colesterol, que aportan menos de 2 miligramos de colesterol por porción, bajos en colesterol, van a aportar menos de 20 miligramos de colesterol por porción, o reducidos en colesterol si aportan un 25% menos con respecto al alimento estándar. Y por último, vamos a encontrar alimentos modificados en su composición mineral y vamos a prestar absoluta atención al contenido en sodio. Por eso vamos a encontrar alimentos de bajo contenido en sodio que tienen un 50% menos de sodio con respecto al alimento estándar o menos de 150 miligramos de sodio cada porción de 50 gramos. Muy bajo en sodio, que presentan 35 miligramos o menos de sodio por porción, reducidos en sodio, aportan 25% menos de sodio que el alimento estándar, o libres de sodio, cuando aportan 5 miligramos o menos de sodio por porción. Resumiendo, podemos decir entonces que conocer la información nutricional nos facilita hacer una elección adecuada de aquellos alimentos que van a contribuir a una alimentación saludable, porque podemos compararlos y seleccionar aquellos que sean más adecuados para satisfacer las necesidades individuales. Muchas gracias por su atención.